les recuerdo que la prueba quedaría solamente hasta esta parte. Lo que vamos a ver a continuación ya es, no corresponde. Ya sería para lo siguiente. Listo, vamos a empezar a ver el capítulo 3. Bueno, ya tengo que hacer las correcciones para cambiar el nombre del capítulo, el numeral, y se refiere a la derivada. ¿Sí? Este sería el temario que vamos a desarrollar. Yo les comentaba a sus compañeros de la mañana de que en realidad la derivada es una herramienta poderosa para la resolución de problemas y sobre todo en una asignatura que ustedes van a ver más adelante en donde se debe de resolver lo que se llaman las ecuaciones diferenciales y donde están incluidas las derivadas y donde se incluyen también el concepto de integrales. Bien, el que sepa sepa derivar, en realidad el que sabe derivar o domina bien la derivada, en realidad nunca va a tener problemas en las otras asignaturas, en donde toman la derivada como una herramienta, como tal. ¿Sí? Y es justamente lo que vamos a desarrollar en este capítulo, dado que en el siguiente se ven aplicaciones y que ahí vamos a ver ya un poquito más el concepto de optimización, pero le veremos a la derivada como herramienta, en donde también se deben de interpretar y donde también vamos a utilizar en la representación gráfica, porque va a complementar todo lo que acabamos de desarrollar. Y van a ver que con la derivada, la gráfica de una función cualquiera prácticamente es exacta. No necesitamos ni siquiera una graficadora para hacer ese desarrollo. Bien, empecemos viendo lo que es el concepto de los incrementos. Bien, el incremento como tal se refiere a cómo va a variar o cómo se modifica una variable. Puede aumentarse o reducirse considerando un punto de partida. ¿A qué nos referimos? A ver. Aquí vamos a utilizar estas herramientas. No me gustan las de acá, pero no queda otra. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros debemos de considerar un punto de partida y de este punto de partida yo podría o incrementar o decrementar. ¿Sí? Es ir desde un punto inicial y yo me muevo hacia un punto final. Yo les comentaba a sus compañeros en la mañana, esta distancia que recorro a lo largo del eje X es el incremento, es delta T, es de moverme desde un punto T sub 0 a un punto T sub 1. ¿Y cómo calculamos eso? Utilizando las fórmulas de la distancia entre dos puntos. Pero como solamente nos estamos moviendo a lo largo del eje X, porque eso es lo relevante en lo que vamos a ir viendo a continuación, sí, la diferencia de este delta T es sacar T1 menos T sub 0. Y de esta ecuación, yo puedo despejar T1. Aquí se puede marcar lo que había mencionado hace un rato. Desde un punto inicial, con este delta T que podría ser positivo y negativo, voy a un punto T1 final. ¿Sí? Bueno, manejando nuestro contexto, recuerden que nosotros utilizamos la variable X en primera instancia para hacer todo el desarrollo del cálculo diferencial. ¿Sí? Extendiéndole a esta definición, si tengo que Y es igual a f de X, ¿no es cierto? Y yo doy un incremento a partir de un punto inicial, un punto sub 1, me muevo a un punto sub 2, donde sería el X sub 0 más delta de X. Sí, yo tendría que evaluar a la función, como tenemos aquí expresado. ¿Sí? Este vendría a ser, este lápiz es horrible, este lápiz no me gusta a mí. Es muy grueso. X sub 0. Y acá es el X sub 0 más mi incremento. ¿Sí? Y lo que yo estoy verificando es cómo se afecta acá. Este punto de aquí vendría a ser el f de X sub 0. ¿Sí? Y el punto este de acá, el que está ahí acá, vendría a ser evaluar la función en X sub 0 más delta de X. Pero también se puede apreciar que en el eje Y hay una variación, tal como sucedió acá. Es este delta
de y. ¿Y cómo se calcula? Restando toda esta distancia menos la de acá. Es decir, eso me está dando un incremento o decremento, depende de cómo le esté analizando al problema y obviamente eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ese es el concepto del incremento, es decir, cómo en el dominio se puede variar de una posición a otra y ver cómo afecta en la salida, haciendo las evaluaciones que corresponden. Aquí tenemos la relación que acabo yo de desarrollar. Esto es el punto inicial, este es el punto final. Y al final resto estas dos alturas y me dice qué pasó. ¿Se incrementó? ¿Fue positivo o negativo? Porque este resultado podría ser positivo y negativo. Ojo, y ya vamos a ver eso que tiene una interpretación muy interesante. El diferencial es consecuencia del límite, ¿sí? En el caso de delta de x, el diferencial lo que se entiende es o se le transforma cuando delta de x tiende a 0. Es extremadamente pequeño, ¿sí? Y yo lo puedo representar mediante esta nomenclatura que se conoce como el diferencial. En el caso de la variable x, yo puedo decir que son iguales. Pero en el caso de la variable y, ahí es donde va a entrar la derivada. Es decir, esta relación, ojo, no se confundirán, no cumple. En x sí, el delta de x es igual a el diferencial de x es igual al delta de x. Pero con respecto a la variable dependiente, que es la variable y, el diferencial de y está asociado justamente a la derivada, que es lo que vamos a ir desarrollando y van a ver y se van a acordar de esta relación de aquí. Bien. A ver, vamos a ver, borrar todos. Listo. Bien. La variación entre incremento y diferencial. ¿Cómo interpretar cada una de ellas? Sí. Aquí tenemos más o menos cómo están conectados, pero también cómo debemos de diferenciar. Consideremos un punto xf de x. ¿Sí? Vendría a ser este punto de aquí. xf de x. Y al momento de darle un incremento en x, lo que estamos diciendo es, me muevo. A ver, un poquito anotar. Lo que estoy diciendo, este es mi x, este es mi x, perdón. Este es mi x. Este es el punto al cual me estoy refiriendo, el px, y o el px f de x. Y en el momento que hago un incremento, el x me muevo acá. ¿Sí? Esto es x y esto es el valor x sub x más delta de x. ¿Sí? Y lo que dije hace un momento, aquí le evalúo y aquí también le evalúo, pero le evalúo todo este valor de acá. Esto es lo que tengo aquí desarrollado. Ahora, si hago la siguiente construcción geométrica, y como vamos a ver en la definición de la derivada, yo trazo esta recta que está en rojo, tangente al punto PXY. Y nosotros podemos observar que esta recta que está en rojo le está costando a esta altura, que es la evaluada en este nuevo punto que yo estoy considerando. ¿Sí? Bien. Y aquí es donde hay que separar o hacer la diferencia entre lo que es el incremento y el diferencial en el caso de Y. Esta altura, o más bien dicho, esta altura menos esta altura, aquí me da el delta de Y. Este es el delta de Y. Todo este segmento que está aquí determinado. ¿Sí? A raíz de que me moví de X a delta de X. Pero el delta de Y es vuelta esta altura que corta la recta tangente a esta relación de acá. ¿Sí? Por lo tanto, este punto de aquí se escribiría X más delta de X a Y más delta Y. ¿Sí?
en el caso de acá es x más delta de x, porque me estoy moviendo en el mismo punto y además se cumple esta condición matemática de aquí, pero esta altura de aquí de y viene a ser, o esta altura que estaríamos considerando, ¿no es cierto? Viene a ser y más delta de y. Esto vale y, recuerde. Esto vale y este segmentito vale delta de y. Por lo tanto, esta altura que estoy aquí marcando es del par ordenado y más delta de y. ¿Sí? Por ejemplo, aquí para ver cómo se debería de entenderle en un ejercicio. Y algo súper importante a considerar. El delta de x, como vamos a ver, es un incremento que toma valores extremadamente pequeños, ¿sí? Hace que esta diferencia cada vez sea más cercana. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Este era mi x, pero si yo hago un delta de x más pequeño, tendría exactamente lo mismo. Si ustedes observan, esto viene a ser delta de y, y esta alturita de aquí es el diferencial de y. Y cada vez que el delta de x se hace más pequeño, este delta de y y este de incremento de y y este de delta de y cada vez van a ser más próximos, más cercanos. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué se refiere este delta de x, que es el que marca y establece el concepto de la derivada. Veamos aquí matemáticamente cómo se debería de entender esta relación. Dice, tenemos una función igual a 3x al cuadrado. Y lo que me pide es encontrar es el incremento en x, el incremento y, ¿no es cierto? Cuando x se mueve del valor de 1 a 1.4. ¿Cómo sacamos el incremento? Sacando la diferencia. 1.4 menos 1, este es delta de x, para empezar. Primero evalúo f de 1, que es este valor de aquí, y me resulta que la salida va a 3, y luego evalúo f1 de 0.4 que me da 5.88. Para sacar este delta de y, saco la diferencia de estos dos y digo, esto vale delta de y, en incrementos, ¿sí? En incrementos. Lo que acabo de sacar es el resultado es en incrementos. Es decir, si esto vale 1, luego digo esto, me muevo al punto 1.4, ¿no es cierto? Evalúo f de 1 en la función y dice que me dé el valor de 3. Y evalúo 1.4 en la función y me dice que me está dando 5.88, lo que está ahí marcado. Entonces, esta delta de y que estoy calculando es la diferencia de 5.88 menos 3. Y el delta de x, ya sabemos que es la diferencia de 1.4 menos 1 y son los resultados que tenemos aquí acotados. ¿Sí? Hemos encontrado los incrementos. Bien. Aquí yo podría determinar cuál es el error, ¿sí? Entre el utilizar el diferencial y el incremento. ¿Cuál es el error? ¿Qué tan próximo es el uno con respecto al otro? Recuerden lo que había yo mencionado. Cada vez que el delta de x se hace más pequeño, el delta de x, el delta de y, el diferencial de y el delta de y son más próximos. ¿Qué significa eso? Que entre los dos hay un error. Y para calcular ese error yo puedo utilizar esta relación matemática. Veamos nuevamente en otro ejemplo. Dice 5x al cuadrado y su derivada es 10x. No me interesa por el momento cómo lo obtuve. Su derivada es 10x. Lo que me pide es de encontrar el incremento en x, el incremento y cuál es el porcentaje de error cuando x se mueve de 2 a 2,3. Bien, hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. El delta de x, ¿cómo le calculo? Sacando la diferencia, ¿no es cierto?, del punto final menos del punto inicial. Para mi ejercicio dice que es 0,3. Luego evalúo la función en esos dos puntos, en f de 2 y en f de 3. Me dice que la una salida es 20,20 y el otro es 26,45. Si saco la diferencia de los dos, que es lo que está aquí determinado, obtengo esta relación. Ahora,
Recuerden que yo había dicho que el diferencial de y es igual a la derivada por delta de x. Esto lo estaba en una presentación anterior. Y yo tengo aquí toda la información. Insisto, no me interesa de dónde me sale la derivada, porque eso ya lo vamos a ver más adelante. Dice que vale 10x. Por lo tanto, si hago aquí la sustitución, yo voy a tener que dy, para calcular el valor de dy, que se tiene o que se requiere para calcular acá, dice que debería de ser igual a que, haciendo la sustitución de 10x, porque es un dato que me está dando el problema, por, en el caso de delta de x, pero de x, ¿cuánto vale? El diferencial de x. El diferencial de dx es igual al delta de x, por lo tanto vale 0,3. ¿Sí? 0,3. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener 3x. Pero como yo quiero evaluar en el 2.3, porque allí es donde yo tengo que evaluar, allí es donde voy a sacar el diferencial de dy, tendría que evaluarle 3 por, sería en este caso, vamos a ver si estoy bien, delta de a ver, le voy a hacer la explicación acá en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Esto voy a repetir toda esta parte de acá. Saquemos de aquí. A ver. Ya. Hagamos así. Listo. A ver. Un poquito me voy a... A ver. Listo. Lo que estaba mencionando, no voy a hacer acá el desarrollo otra vez de lo que estaba explicando, para saber diferenciar o para saber entender qué es cada uno de esos conceptos. Había yo mencionado que voy a considerar un punto que es P, X, Y, es el par ordenado. Este es el punto X, ¿no es cierto? Y yo al dar un incremento, me muevo a este punto X más delta de X. ¿Sí? Por lo tanto, si yo evalúo la función, yo voy a tener que esto es f de x, y en el caso de acá, esto es f de x más delta de x. ¿Estamos? ¿Sí? O también, a ver, entendamos aquí que esto vendría a ser un valor de y, ¿sí? Y acá arriba se entendería que es un y. No se ve mucho. Perdón, ¿no se ve? No se ve mucho. A ver, ya les voy a acercar un poquito más. ¿Me cuentan? ¿Ahí se ve mejor? Sí, profe. ¿Se ve mejor? Ya. Sí, profe, Sí. gracias. A ver, lo que yo decía, ¿se ve mejor ahí tal vez? Sí. A ver, voy a prender la luz a ver si se mejora algo. Sí, profe. Dígame. ¿Algo mejora o no? Que sí se ve. Ya. Lo que yo decía hace un momento, lo que estaba en la gráfica, en la presentación. Consideremos un punto, ¿no es cierto? De hecho, yo conozco a la función. Esta es mi función y igual a f de x. Y yo decía, tomemos un punto, tomo x y le evalúo en la función y tengo esto. Este es el par ordenado px, y, o también se puede escribir px, f de x. ¿No es cierto? Esas son las dos notaciones que yo puedo utilizar. Ahora, lo que decimos es, me voy a mover de x
a un nuevo punto, para lo cual yo voy a dar un incremento que también se le define como un diferencial. No son iguales a lo largo del eje X. Bien, pero ¿qué es lo que hago matemáticamente? X evalúe la función y me da como resultado y igual a f de X. Pero en el nuevo punto de entrada, en el nuevo valor del dominio, que es esta relación X más delta de X, yo calculo f de X más delta de X, que vendría a ser mi altura Y más delta de Y. Esto es delta de Y, ojo. ¿No es cierto? Y lo que habíamos colocado, al fin y al cabo, delta de Y, ¿a qué es igual? A f de X más delta de X menos f de X. ¿Estamos? ¿Sí? Tenemos esta relación. Ahora, ojo, esto es mi incremento, pero habíamos dicho que el diferencial, ¿cómo se define? El diferencial se define cuando yo por el punto inicial paso una recta tangente y esta recta tangente le corta acá la función. Pero esto sigue siendo Y. Esto sigue siendo Y, porque es la proyección. Por lo tanto, este pedazo de aquí se conoce como delta de Y. Esa porción que está definida desde Y hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que estamos obteniendo. Este punto... Profe, una pregunta. Perdón, Cristian, dígame. Sí, profe. ¿Y qué es lo que le determina la inclinación que llegue a tener hacia la pendiente de la recta? Eso lo vamos a ver cuando veamos la derivada, porque ahí se conceptúa por qué, incluso por qué le estoy trazando tangentemente. ¿Sí? Porque, ¿y qué es lo que le define la inclinación? El concepto de la tangencia. Sí, la tangencia recuerda que es un único punto. Estamos entonces, Claro. si mi curva fuera algo así, yo voy a ser más pronunciado. Y digo, quiero que sea tangente, perdón, se ve ahí la inclinación diferente, ¿no es cierto? Pero eso es ya por la tangencia más bien. Como digo, eso lo vamos a ver, lo vamos a clarificar con la derivada. Entonces, aquí hay que primero saber interpretar qué es cada cosa. El delta de Y es la diferencia de las dos alturas. En tanto que el diferencial de Y es consecuencia de que yo pasé esta recta tangente por aquí y le corta esta altura de acá. Este es el delta de Y. Y gráficamente, si ustedes observan, este delta de Y con el diferencial de Y no son iguales. No son iguales, no hay donde perderse. ¿Sí? Pero habíamos dicho una cosa. ¿Qué pasa si delta de X cada vez se hace más pequeño? Es decir, ahora este es el punto X más delta de X. Y si yo hago todas las casas otra vez, esto vendría a ser mi delta de Y y esto viene a ser mi diferencial de Y. Pero si delta de X se sigue haciendo cada vez más pequeño, esto vendría a ser mi delta de Y esto es mi delta diferencial de Y. Cuando delta de X tiende a 0, implica que el diferencial de Y es muy similar al delta de Y. ¿Sí? Es una característica geométrica. Bueno, fuera bueno tener una gráfica más grande para poder visualizar eso. Pero a medida que este delta de X es cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, el diferencial de Y se aproxima a delta de Y. Ahora, en el ejemplo que estábamos un poquito representado allí, habíamos mencionado que entre este valor de delta de Y y el diferencial de Y existe un error. Y que cómo se lo puede calcular es el valor absoluto, si no estoy mal me hacen el juez, es delta de Y menos el diferencial de Y sobre delta de y obviamente el 100 para que esté expresado de forma porcentual. Bien, en el ejemplo que me daba el que estaba allí en la presentación, ¿dónde está mi borrador? ¿Sí? Me indicaba lo siguiente. Mi función es y igual a x, a 5x al cuadrado, me parece.
Y me decía, yo me voy a mover desde x, desde 2 hasta x igual a 2.3. Me voy a mover aquí. Y me daba un dato adicional, este y', y ya vamos a ver de dónde le sacamos. Perdón, el diferencial de dy dice que es igual a f' de x por dx. Y en mi ejercicio esto era igual a 10x de x. Estos eran mis datos que me está dando. Dato, dato y dato. Y lo que me pedía encontrar era los incrementos y el porcentaje de error que se va a obtener. El delta de x es fácil de sacar. Es la diferencia desde el punto inicial, o perdón, desde el punto final menos el punto inicial. Es decir, 2.3 menos 2, el incremento es 0.3. ¿Sí? Ahora tengo que evaluar qué cosa. La función. ¿En dónde la función? En f de 2, que en mi caso vendría a ser 5 por 2 elevado al cuadrado es 20. Y el otro valor, f de 2.3, que viene a ser 5 por 2.3 elevado al cuadrado, me salía creo 26 y algo más. 2.9, 2 y algo más. Ya le voy a ver el resultado. Por lo tanto, lo que yo acabo de calcular es esto. Sí, un poquito voy a poner los datos que están acá. Lo que yo acabo de calcular es, esto vale 2, esto vale 2.3, mi diferencial o incremento, que es exactamente lo mismo, vale 0.3. Lo que yo acabo de calcular es 20 y 26 y algo más. Déjenme ver un ratito cuánto me sale el resultado. 26.45. 26, gracias, 45. Y calculo 26.45. Si saco la diferencia entre 26.45 y 20, me resulta que mi delta de y es igual a 6.45. Pero para evaluar mi error, yo tengo que encontrar el diferencial de y. Y el diferencial de y, por el momento, ya van a ver de dónde sale inclusive, dice que es esto. ¿Sí? Eso me da como dato. Por lo tanto, yo voy a tener aquí entonces que es de y es igual a, sería a 10x por 0,3. Es decir, esto es 3x. Pero como le estoy evaluando en el punto original, que cuando x vale 2, el diferencial de y dice que va a ser igual, en este caso, a 6. ¿No es cierto? Estoy echando números. 2 por 3, 6. Y si aplico la fórmula del porcentaje, me vendría a ser, ¿cuánto vale delta de y? 6,45. ¿Cuánto vale el diferencial? 6. ¿Cuánto vale 6,45? Y esto por 100. No sé si me dan calculando o ya le ve aquí en la presentación. Déjenme ver. Me salió 6.97, profe. Por ciento, pero Sí, le multiplico por 100. ya le veo un ratito. Estoy aquí. Yo no sé, pero mi computadora se me está hoy día fastidiosa. A ver, aquí está. $6.97. Y lo que estoy yo obteniendo es el error. ¿Qué tan similares son las dos? ¿Sí? ¿Qué tanto se me aproximan? ¿Sí? Por ejemplo, en la teoría se dice cuándo es aceptable el resultado. ¿Cuándo es aceptable el resultado? Cuando el error es menor a un 3%. ¿Sí? Nosotros podríamos decir de que en vez de tomar el 6.45, ¿sí? Yo podría tomar el valor de 6, pero el error es muy elevado. Hagan ustedes en este momento exactamente lo mismo cuando me muevo de x igual a 2 y cuando x se mueve hasta x.001. A ver, hagamos ese desarrollo en sus casas en este instante.
Ahora voy a cambiar las condiciones de mi problema. Utilizo la misma información. Tomo la función del diferencial, que es esta de acá. Pero ahora me dice, me voy a mover de 2 a 2.001. Y calculemos el error. ¿Sí? A ver, hagamos los mismos cálculos. ¿Cuál sería el incremento para mi ejercicio? Ahora mi condición va desde 2 a 2.01. ¿Cuál sería mi incremento? O diferencial, que es lo mismo. 0.001. Este vendría a ser mi incremento, ¿no es cierto? El delta de x. Lo cual significa que entre estos dos puntos estoy más cercano. ¿Sí o no? ¿Cuál sería f de 2? Viene a ser los mismos 20. ¿Y cuál es el f de 2.001? Denme calculando eso, por favor. En lo de acá. Es 20.02. 20.02. Con esto podemos sacar el delta de y, que vendría a ser 20.02 menos 20. Me resulta que es 0.02. No se olvidarán de los decimales. ¿Sí estaban todos los decimales considerados? Bueno, es 20.020005. 0.20005. 5, sí. Porque podría ser relevante eso. Mucho cuidado. Puede ser relevante y a lo mejor puede esconder información. ¿Sí? Por lo tanto, el delta de y es la diferencia de 20.020005 menos 20. Y ahora apliquemos tenemos que encontrar el diferencial de dy. El dy vendría a ser, en este caso, vamos a ver, 10x sería 10 por el punto 2, que eso no ha cambiado, pero lo que sí cambió fue el diferencial de x, que es por 0.001. Denme calculando eso. ¿Cuánto sale? El de y. 0.002. 0.02. A ver, 0.02. 0.02, eso debe de salirme, ¿no es cierto? Sí, pero Ya. Por eso yo decía, es importante estos dígitos de acá porque me puede dar una mala información. Y se aplica ahora la fórmula del error que tenemos ahí descrita, ¿sí? Quiere decir que el porcentaje del error vendría a ser igual a valor absoluto de 0.020005 menos 0.02. Si ven ahí la diferencia, porque si solamente le utilizaba yo hasta el 0.02, hubiera salido 0 arriba. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué información yo le excluyo del resultado. Y si me dan calculando esto, por favor. ¿Sí? ¿Cuánto me sale esto multiplicado por 100? me salió 0.02, a ver, 0.024%. Ya. ¿Estamos? Por lo tanto, este error de porcentaje está dentro del que podríamos considerar adecuado. ¿Sí? O le podríamos interpretar de esta manera. Que yo podría tomar como resultado este delta de y o este diferencial de y. 1, 2. Que yo podría tomarle esto como el resultado evaluado en f de 2 o el resultado en f de 2.002. Es decir, cualquiera de los dos puede que me sirvan para lo que yo estoy analizando. Eso es lo que yo estaría interpretando aquí, en el momento que hice este análisis de error. Sí, estos dos resultados podrían ser válidos para mi análisis. ¿Sí? Sino, como digo, lo importante en saber, entender qué es el incremento y qué es el diferencial y cómo afecta el incremento o cómo se visualiza en la salida, porque vuelvo a reiterar, todos nosotros lo vemos en la salida. Recuerden que aquí la condición geométrica es que el diferencial de x y el delta de x son iguales. Pero eso no se visualiza de la misma manera en la salida, porque el delta de y es una cosa y el diferencial de
de y es otra cosa, ¿sí? Que extendido al límite, ya vamos a ver qué es lo que sucede. Ya habíamos dicho, cuando tendemos, nuevamente voy a volver a escribir el delta de x tiende a 0, delta de el diferencial de y es muy parecido al delta de y. El diferencial de y parecido al delta de y. Son semejantes, sujetos a un error que se podría presentar. ¿Sí? ¿Estamos? Poquito saber, primero identificar eso y ya vamos a ver la conexión con la derivada y cómo también debemos interpretar, porque el incremento me va a ayudar a definir la derivada que va a ser expresada a través de los diferenciales. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, disculpe, ¿tú nos puedes repetir lo del porcentaje de error menor a 3%? Ah, ya. La idea no quedó muy clara, que digamos. Ya. Recuerden que en el ejercicio anterior, a ver un ratito, a ver, salgámonos de aquí. ¿Dónde está? En el ejercicio anterior, cuando partimos de 2 a 2.3 y se hizo el cálculo y nos salió un error de 6 puntos y algo más, ¿recuerda? Nos salió el error de 6 puntos y algo más por ciento de error. Ya. En la teoría se establece que los valores óptimos o adecuados que yo podría considerar deberían de tener un margen de error menor al 3%. ¿Sí? Menor al 3%. ¿Sí? Por lo tanto, los datos de moverme a 2.3 no se vendrían a ser los adecuados. ¿Cuánto valía el valor de la salida? ¿Recuerdan en el caso anterior? Te voy a borrar la gráfica. ¿Cuáles eran los datos de salida anterior? Era f de 2 era igual a 20 y f de 2.3 es igual a 26. 45. 26 algo más. ¿Qué más era? 26, 45. 45. El f de 2 que acabamos de calcular es 20 y el f de 2.001 me dio que es igual a 20.02005. Lo que yo acabé de mencionar es, dentro de una de las aplicaciones, si usted analiza aquí lo que me hacía la pregunta, ¿cuál de los dos datos yo podría considerar? ¿O estos dos o los de acá? ¿Cuáles son más semejantes? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Los de la derecha. Los de la derecha, ¿sí? A eso me refería, y el de la derecha me dice que tiene un porcentaje de error de 0.024%. Y acá me daba 6 puntos y algo más por ciento, ¿sí? Como digo, en el marco teórico se da como resultados válidos cuando el error es menor al 3%. Esto me dice que yo podría utilizar o este resultado o el de acá. ¿Sí? Voy a poner el caso. Profe, Solo para terminar la idea. Hagamos cuenta de que esto es plata. ¿Sí? Pero yo no sé con certeza entre qué valores me podría mover. ¿Cuánto tengo que pagar yo? Y alguien me dice, muy bien, usted tiene que pagar entre 20,000 y 20,000, $20. Diciendo que aquí se así. ¿Sí? Para este escenario. Y en el otro escenario dice, usted tiene que pagar 20,000 o 20,450. ¿En cuál le gustaría estar? claro, en la segunda. Sí, más o menos, quiero que le vea cuál es la concepción, o sea, ¿por qué lo hago eso? ¿Sí? Y eso obedece muchas de las veces cuando yo me muevo de un punto de operación a otro punto de operación. ¿Cómo se ve reflejado? Eso ya ustedes lo van a ver más bien ya como unas aplicaciones. ¿Qué pasa cuando yo produzco 100 sillas y produzco 101 sillas? ¿Qué va a suceder? ¿Sí? ¿Cómo se me pueden incrementar ciertos costos? Si me muevo de 100 a 101 sillas, a lo mejor no tengo que gastar mucho, pero a lo mejor puede resultar que moverme de 100
a 110 sillas, puede ser que sea demasiado caro, entonces mejor me quedo acá. ¿Para qué moverme acá si aquí me va a costar más plata? ¿Sí? Y mi ganancia va a ser, mis utilidades van a ser menores con respecto a las de acá. Algo me iba a decir, pero cuente. Sí, respecto, ¿qué pasa si el margen de error es exactamente 3? ¿Está bien? ¿Es ambiguo Sí, o sea, o es arbitrario? me puede dar puntos de análisis, lo que nuevamente le acabo de mencionar. Como digo, esto ya se va a traducir a modelos matemáticos. Hagamos cuenta que me dice yo de moverme de 100 pares de zapatos que produzco, me voy a mover a 105. Y aquí me da el error un 3%. Exacto. ¿Sí? Entonces yo podría indagar aquí. ¿Qué pasa? Que en vez de moverme a 100, me muevo a 106. ¿Cuánto baja el error? ¿Va a ser relevante? ¿No va a ser relevante? ¿O qué pasa si me bajo a 104? Si va a ser o no va a ser relevante. O sea, estas son ya las ideas que a usted le dice cómo me tengo que mover en ciertas aplicaciones, en ciertos modelos. ¿Sí? Esos datos que usted los va a manejar. Lo que acabamos de desarrollar. Me movía de 2 a 2.3 y el error era muy alto. Pero ahora me moví de 2 a 2.001 y el error bajó sustancialmente. Entonces, obviamente, este es el mejor escenario, 2.001. ¿Sí? Y eso me indica a mí cómo me debería de mover. Esto puede ser qué cantidad de dinero yo tengo que invertir en negocio. Y esto viene a ser las utilidades. ¿Sí? Entonces, en vez de poner 2 millones a 2.3, donde puede que tenga que, no sé, no me vaya tan bien la interpretación que le quiero dar, es como que si yo pusiera 2 millones o una cantidad de dinero de 2 millones, como habíamos visto, de 2 millones a 2 millones de 100,000, no sé, lo que me salga con esos datos que están ahí. ¿Sí? Eso ahí vienen las interpretaciones en los modelos. ¿Cómo le afecta? Recuerden, esto es de entrada. Pero a mí me interesa conocer qué es lo que pasa en la salida. Esto me hace tomar decisiones. La salida. Porque en la salida, en mis modelos matemáticos, siempre se traduce en plata. Esto de acá puede ser mano de obra, puede ser material, pero acá, en los modelos, esto es plata. Esto es dinero. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que poner más material, menos material, más horas hombres, también a veces implica también dinero de inversión. Entonces, lo que me da la salida, yo debo decir cuál es el comportamiento en la entrada. Recuerden cómo era la interpretación del límite. Recuerden lo que habíamos mencionado, que el x sub 0 se mueve entre un x sub 0 más delta y un x sub 0 menos delta. Y esto se movía alrededor de un f de x más L, un f de x menos L. Este era el L. Este era un más epsilon. Perdón, aquí era más epsilon y acá era más epsilon. Este era el menos epsilon. Yo quería saber, yo puedo decir, ¿en qué rango me quiero mover acá en la salida? Recuerden que eso es lo que analizamos en el límite. Yo quiero saber cómo me muevo acá. Pero para moverme acá, yo con mi análisis digo, tengo que moverme aquí en tales valores. ¿Sí? Esto me hace tomar decisiones. Esto me hace tomar decisiones. Para saber qué cosa, cómo debería ser el comportamiento de la entrada. ¿Sí? En eso váyanse un poquito siempre definiendo. O sea, la salida me dan escenarios y si yo quiero estar en este, ¿cuáles deben ser los parámetros de entrada? ¿Sí? Yo solamente puedo decir, ustedes que van a manejar más las ciencias económicas, yo le hago este negocio o esta inversión, ¿usted quiere estar aquí, quiere estar acá o quiere estar acá? Le doy las opciones. ¿Sí? Pero para estar aquí usted tiene que ponerse $1,000,000, para estar aquí usted tiene que hipotecar su casa y por aquí usted tiene que tratar de conseguir más inversionistas. ¿Sí? O sea, obviamente la persona decidirá qué es lo que es más factible. ¿Sí? Estamos asociadas Sí, sí, muchísimas gracias. y tantas otras cosas que se van inmiscuyendo en esos tipos de negocios. Como digo, ustedes lo van a manejar más adelante. ¿Sí? Bien, vamos a la parte que un poquito ya me interesa, que es la definición de la derivada. Era lo que quería ahora empezar a desarrollar. Capítulo 3. Bien, pero para ello
Estamos dando ciertas definiciones matemáticas. ¿Sí? Partiendo del hecho de trazar lo que alguien me preguntaba, ¿no? ¿Cómo defino la inclinación de la recta? Y la inclinación de la recta está asociada a la que nosotros desde la geometría conocemos como pendiente. Y la pendiente está asociada a un ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Pero para encontrar la ecuación de esa recta, que es tangente a un punto de la curva, yo necesito conocer qué cosa. ¿Cuál es el punto por donde va a pasar la recta, el par ordenado, y obviamente cuál es su pendiente? Y aplicar la relación geométrica. Recuerden que esta era ya es una fórmula, por decirlo de esta manera, que me permite encontrar la ecuación de esta recta, con la característica geométrica que sea tangente en el par ordenado x sub 0 y y sub 0. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me muevo a través de la curva, ¿no es cierto?, de un punto P a un punto Q? ¿A qué se refiere? En la trayectoria de la curva, ojo, en la trayectoria de la curva. Es decir, yo desde este punto P me quiero desplazar a este punto Q. ¿Estamos? Y si yo veo desde el punto de vista geométrico, ¿no es cierto?, este tendrá un par ordenado, x sub 0, y sub 0, ¿sí? El punto Q tendrá un par ordenado, x, y, ¿sí? Este es x, y esto viene a ser y. Este vendría a ser y sub 0, y esto es lo que está allí marcado como x sub 0. Pero geométricamente nosotros, ¿qué podemos apreciar? Para moverme desde este punto P en la curva, ojo, en la curva, de P hasta Q, yo he tenido que desplazarme en x una distancia h, desde x sub 0 hasta x una distancia h. Es decir, que este x yo le puedo escribir como está ahí expresado, x sub 0 más h. Es lo que yo me moví en el dominio. Pero esto se refleja en la salida. Por lo tanto, aquí me da x sub 0 y acá me da evaluar f de x sub 0 h. Por lo tanto, esta distancia de altura para mí es el delta y que acabo de mencionar. ¿Sí? Por lo tanto, yo le puedo expresar estos pares ordenados de esta forma. El punto inicial y el nuevo punto en la curva. Y entre P y Q, ¿qué es lo que yo puedo trazar? Entre P y Q, ¿qué es lo que se traza? Y ahí está Una ya secante. una recta secante, ¿no es cierto? La recta secante, ¿no es cierto?, tiene esa definición, corta la curva en 2 puntos. Como yo conozco este dato y conozco este dato en base a la información que estoy definiendo, yo puedo encontrar también la pendiente de esa recta secante, aplicando también la misma fórmula matemática. Recuerden cómo se encontraba la pendiente entre 2 puntos. Era y menos y sub 0. Esa era la fórmula, ¿no es cierto? Sobre x menos x sub 0. Ahora, la diferencia x menos x sub 0 para mí, ¿qué es? Delta X. La variación en x. Correcto, delta de x está bien. Aquí le estamos llamando h. Sí, correcto. Esto es delta de x, ¿verdad? Es un poquito, no se perderán porque a veces si esta bibliografía cambia de delta de x a h, pero es exactamente lo mismo. Es correcto lo que usted acaba de mencionar. Ahora, la diferencia y menos y sub 0, ¿qué es? Delta Y. Delta y, correcto. ¿Y cómo calculo ese delta de y? Es restando toda esta altura, ¿no es cierto? Porque se refiere a toda esta altura, menos esta otra altura, que es los valores evaluados en la función. ¿En dónde? En f de x sub 0 más h o delta de x, como queramos entenderle, menos el f de x. ¿Estamos? Y de esta manera yo encuentro
la pendiente de la recta secante sobre la curva. ¿Estamos? Pero ya estamos utilizando la representación de función. ¿Sí? Bien. Déjenme ver una cosita primero. Bien, ahora vamos a hacer la siguiente consideración. Aquí es donde prácticamente vamos a definir lo que es la derivada. Ya. Nuevamente voy a prender la cámara porque esto lo voy a hacer acá para que se vaya. Esa es la representación gráfica. Y aquí vamos a tener inclusive parte de la interpretación de la derivada. Y yo diría que casi la definición formal de la derivada. Bien, yo acabo de mencionar lo siguiente. Voy a tratar de hacer una gráfica grande. ¿Sí? Tengo esto. Dice que este es el punto x sub 0, y sub 0, o lo que es lo mismo, f de x sub 0, ¿no es cierto? Este es el punto P. Y lo que yo voy a hacer a continuación es moverme en la trayectoria de la curva hasta un punto Q. Debemos de hacerlo un poquito más pronunciado. A este punto Q. ¿Estamos? Y obviamente lo que acabo yo de mencionar, yo me he desplazado desde x sub 0 hasta un x, ¿no es cierto? Pero me he desplazado una distancia delta de x. Quiere decir que x podría ser escrito como x sub 0 más delta de x. O lo que es lo mismo. Delta de x es igual a x menos x sub 0. ¿Sí? Y lo que hice fue evaluar aquí la función y también evalué acá la función. Y acá la función dice que esto es y, o lo que es lo mismo, f de x sub 0 más h. ¿Estamos? Lo que yo me estaba refiriendo hace un momento, esto es mi delta de y, que es la diferencia. ¿Sí? Y por lo tanto, este par ordenado yo lo puedo escribir como x, y, o también, en base a la información que tengo, x dice que vale x sub 0 más delta de x, y acá f de x sub 0 más delta de x. Solo es notación matemática esto. Y ya ustedes me respondieron por el punto P y el punto Q. Yo puedo trazar una recta tangente, perdón, recta secante, que de acuerdo a la geometría la puedo calcular de esta manera. Es el punto final, que vendría a ser y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Pero utilicemos las notaciones que tenemos. Y vale esto. Y sub 0 vale f de x sub 0. Y abajo, x menos x sub 0 es h o delta de x, la notación que estamos considerando. Listo. Eso es lo que está un poco transcrito allí en la presentación. ¿Sí? Listo, más o menos lo que tengo aquí expresado. Déjenme ver un poquito, acercarle más para que se vea mejor tal vez. Es lo que está allí en la presentación. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A P le voy a mantener fijo. P no me voy a mover. Pero el que sí se va a mover es el punto Q, pero siempre a través de la curva. Siempre siguiendo la curva. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Si Q se mueve acá, es un nuevo punto. Por lo tanto, este Q debería de tener un nuevo X que sería igual a X sub 0 más delta de X. Pero, ¿qué pasó con el valor de delta de X? ¿Aumentó o disminuyó?
Disminuyó. Disminuyó, ¿no es cierto? Y obviamente, entre este P y este Q, yo puedo trazar otra recta secante, De nuevo, está interesante el juego. ¿no es cierto? Yo puedo Vale. seguir trazando Es una una muy- recta secante. Pero para ello necesito conocer x sub 0, el nuevo valor de x, y nuevamente debo de conocer este nuevo punto. ¿Sí? Es decir, yo necesito definir otra vez el valor de y, o el f de x sub 0, más el delta de x. Pongamos aquí delta de x para que sea similar. Nosotros podemos apreciar qué es lo que está pasando con este delta de y. ¿Qué también está sucediendo? Este era el delta de y inicial, ahora este delta de y. ¿Qué está pasando también con el delta de y? También Disminuyó. También disminuyó. ¿Pero consecuencia de qué? De la entrada. Por eso es que la entrada marca siempre estos criterios. La entrada se modifica, la salida también se ve afectada. Bien. Nuevamente digo, me voy a aproximar otra vez a P. Es decir, ahora Q me muevo acá. Y nuevamente vuelvo a repetir todo lo que he desarrollado anteriormente. Entre este P y este Q, nuevamente yo puedo trazar una recta secante. Perdón. Una recta secante, ¿no es cierto? ¿Qué implica eso? ¿Qué pasó con el delta de X? Disminuyó. Volvió a disminuir, ¿no es cierto? Y la disminución de delta de X se ve reflejada en la salida. Exactamente, aquí tendría yo que calcular nuevamente el nuevo punto de Y, que es f de X sub 0 más este nuevo delta de X. ¿Sí? Y la fórmula matemática sigue siendo la misma, o sea, esta de aquí, bajo ese criterio. Ahora, y aquí pongan mucha atención. Voy a borrar nuevamente todo esto. Dejemos esta relación de la secante. Porque aquí es donde debo de tener una buena interpretación. Teníamos mi gráfico, el punto P y el punto Q. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo he dicho, me moví desde este valor x sub 0 más delta de x. Luego me moví P acá, luego me moví acá, pag, etc. ¿Cuál hace la consideración final? Yo voy a hacer que Q se aproxime a P lo más posible que pueda realizar. ¿Sí? Es decir, P y Q van a ser lo más cercano posible, pero no desde el punto de vista matemática, y ahí viene la interpretación geométrica. P y Q son tan cercanos, pero nunca son el mismo punto geométrico. ¿Sí? Esto es lo que debemos de manejar. Y para poder expresar ese concepto, vamos a utilizar la herramienta del capítulo anterior, que era ¿cuál? Los límites. Los límites, correcto. Pero ¿qué efecto matemático me va a permitir utilizar los límites? Habíamos mencionado que aquí yo tengo un valor de delta de X. A medida que Q se va moviendo, ¿qué sucede con el valor de delta de X? Va a tender a cero. Va a tender a cero, correcto. Es decir, con lo que yo acabo de mencionar, el punto P y Q están tan cercanos, pero vuelvo a reiterar, no son el mismo punto geométrico, implica que delta de X tiende a cero. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora. Y para eso justamente vamos a utilizar el límite. Es decir, que yo podría hacer lo siguiente. Límite de esta misma relación ¿sí? La podría expresar de esta manera. Lo que me está indicando esto es que P y Q son tan cercanos, pero no son iguales,
implica que delta de x tiene un valor de 0. Lo que quiere decir que en el eje x, este valor de aquí también es bien cercano, ¿sí? Pero no lo es tampoco el mismo valor, el mismo resultado, ¿sí? Ahora, esa es la interpretación analítica. Vamos ahora a la interpretación geométrica que va a quedar establecido acá. Yo mencioné una cosa. P y Q son tan cercanos que visualmente yo no podría percibir eso, ¿no es cierto? O sea, si digo, son tan cercanos que visualmente, para mí, ¿qué son? ¿Qué vendría a ser eso? ¿Cómo le percibirían ustedes? Digo, son tan cercanos desde la definición, pero visualmente, ¿ustedes cómo le ven a P y a Q? Como un solo punto. Como un solo punto, correctísimo. Como un solo punto. Este es el concepto geométrico. Este es del analítico y este es del geométrico. Ahora les vamos a unir los dos para dar esta primera interpretación. Visualmente, para mí, esto se constituye en un único punto. Pero nosotros habíamos partido de esta idea. Si yo tengo dos puntos P y Q, entre P y Q, ¿qué podía yo trazar? Una secante. Una recta secante. Esa misma definición la vengo manejando en cada punto, ¿no? Recta secante, recta secante, recta secante, recta secante, recta secante, recta secante. Pero desde el punto de vista visual, y como ya alguien mencionó, geométricamente a P y a Q yo le puedo ver como un único punto. Por lo tanto, yo puedo interpretar que en vez de recta secante, ¿esta en qué se convierte? En una tangente. Una recta tangente. Correctísimo. Esa es la interpretación de esta relación. Que esto me va a conducir a la idea de la derivada. Esta es la interpretación, de hecho, esta es la interpretación geométrica de la derivada, de la derivación. Porque recuerden qué consideración hicimos. Que P era un punto fijo. ¿Sí? Es decir, esto era conocido. Es decir, este valor era conocido. Por lo tanto, cuando yo aplico el límite de delta de x, de f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 sobre delta de x, alrededor de x sub 0, lo que yo estoy encontrando es la pendiente de la recta tangente que pasa por el par ordenado x sub 0 y y sub 0. ¿Sí? Esta es la interpretación, como vamos a ver, geométrica de la derivada. ¿Cuándo la evalúo? Porque ya vamos a ver en las otras definiciones que la derivación como operación algebraica me da un resultado. Es como lo que yo siempre menciono. Cuando sumo dos números, ¿qué es lo que yo obtengo como resultado? Otro número. Otro número. Y en la derivada, como operación algebraica, cuando yo derivo una función, yo encuentro otra función desde el punto de vista algebraico. Pero cuando evalúo la derivada, van a ver ustedes que esta es la interpretación geométrica. Interpretación geométrica, obviamente, y está ligada a otras aplicaciones, al concepto de razón de cambio, y ustedes lo van a conocer como el costo marginal, el ingreso marginal, la utilidad marginal. Ahí se aplica la derivada y tiene una interpretación, ¿sí? No sé si queda claro el desarrollo matemático y geométrico que estamos realizando y a lo que hemos concluido, ¿sí? Partimos desde la geometría considerando dos puntos que cómo están asociados esos dos puntos a una función a través de las evaluaciones, ¿no es cierto? Determinamos una recta secante, consideramos que P era constante, era un punto fijo, perdón, y Q era un punto que se movía en toda la trayectoria de la función. Y en cada vez que Q se movía, yo podía trazar esa recta secante, y utilizaba las mismas relaciones. ¿Pero qué implicaba eso? Que el delta de X cada vez se hacía más pequeño. Luego llegamos a establecer o a considerar que Q se aproxima lo más que puede a P, pero nunca es P. Y habíamos mencionado qué implica eso.
que el delta de x va hacia 0. Y para poder hacer esa representación matemática, utilizábamos el límite, el concepto de límite. ¿Sí? Si ven, esta es la fórmula, sigue siendo la fórmula entre comillas, de la secante, pero aquí ya con otra connotación. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta fue, como he mencionado que P y Q son tan cercanos desde el punto de vista visual, ¿sí? Gráficamente, y como alguien ya me respondió, yo le vería a P y a Q como un único punto, ¿no es cierto? Pero como estábamos considerando que es una recta secante, acá se vería que esta recta secante en realidad es una recta tangente. Y esa era la interpretación de esta relación. ¿Sí? Preguntas. No sé si hay alguna duda. ¿Sí? Preguntas, dudas. ¿Alguna inquietud? Y si es que la recta llegara a tener una pendiente, o sea, no tiene pendiente, sino es completamente horizontal. Sí se puede dar. Y ya vamos a ver los casos de eso. Ya van a ver a qué se refiere con la pendiente horizontal. ¿Sí? Ya cuando veamos ahora, le formulemos como la derivada. ¿Sí? Se puede dar esa situación. Por ejemplo, apliquemos el mismo concepto que estamos viendo. Esta es una función y igual a una constante. ¿Sí? Este es el punto P, el punto Q. Si yo aplico aquí el límite, esto es de X, esto es de X sub 0. Perdón, esto es de X sub 0 y esto es de X sub 0 más delta de X. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale f de X sub 0 en ese problema? Vale K. ¿Y cuánto vale f de X sub 0 más delta de X? También vale K. Si yo aplico el concepto límite cuando delta de X tiende a 0, de f de X sub 0 más delta de X, que vale K, menos f de X sub 0, que también vale K, sobre delta de X, K menos K es 0. El límite de una constante es 0. ¿Sí ven? Recuerden que nosotros estamos generalizando una curva. Conceptualmente, esta recta es una curva. O sea, desde el punto de vista conceptual, ojo, la curva no quiere decir que la función siempre es así. No, esta es una curva. Que es una recta es otra cosa. ¿Sí? Pero va a haber situaciones en que a través del límite yo defino esas características para ciertas funciones, que el límite, la pendiente vale 0, inclusive que la pendiente podría ser infinita para casos muy puntuales, pero recuerden que al final, ¿esto qué es? Esta es una interpretación, pero matemáticamente, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué operación estamos desarrollando allí? ¿O qué herramienta estamos utilizando allí? La El pendiente. límite. Es un límite. Es un límite. Nosotros le dimos una interpretación, pero algebraicamente esto es un límite. Esto es un límite y de pronto vamos a encontrar indeterminaciones, tendremos que aplicar técnicas para romper las indeterminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en esencia esto es un límite, que le hemos dado una interpretación geométrica, es otra cosa. Sujeto a estas formas, pero no, ojo, esto es importantísimo. Vean la forma matemática que yo estoy considerando. ¿Y de dónde partimos? De la definición de la pendiente de la secante. Punto final en Y, el valor final de Y, menos Y sub 0, y el delta de X, recuerden que era delta de X. X menos X sub 0. Si ustedes observan, eso era la definición de la pendiente de una recta. ¿Sí? Desde ahí partimos. Otros textos, este concepto lo manejan de esta manera. De pronto si lo encuentro. Y menos Y sub 0, X menos X sub 0, cuando X tiende a X sub 0. Alguna bibliografía le maneja así, la misma idea. ¿Sí?
Aquí no le considero el delta de x. Aquí dice cuando x se aproxima a x sub 0, porque viene a hacer esta interpretación. Esto es x. ¿Y qué está pasando cuando q se va aproximando? X se está aproximando a x sub 0. ¿Sí? Tiene sentido matemático también lo de allá. ¿Sí? Es otra manera de ver el mismo problema y la misma interpretación. En alguna bibliografía, capaz que encuentran algo similar y vale la pena hacer la aclaración. Pero los dos se refieren exactamente a lo mismo. No hay diferencia. Es solamente cómo le ven el problema. ¿Sí? Listo. Le vamos a dejar ahí. Nos estaríamos viendo con el grupo 4 el día de mañana y con el grupo 2. Y gracias por asistir al grupo 2, ¿no? El problema que tuve en la mañana ya se me solucionó. Y con el grupo 2 el día jueves para continuar. ¿Estamos? El grupo 4 ya tenemos la prueba, la evaluación el día viernes. Por favor, del grupo 2 que me avisen para cuándo ya, para un poquito ir definiendo eso. ¿Estamos? Listo. Preguntas antes de despedirme. ¿Alguna duda, alguna inquietud? A ver, un ratito, aquí tenemos una consulta de Paola. Sí, es únicamente, como digo, ya es cuestión de la bibliografía. En vez de delta de x, uno le llaman h, pero h es el incremento. ¿Sí? Eso es solamente acomodar los conceptos. Es decir, algunos describen así. Límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos de f de x sobre h. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? No se confundirán en eso. Sí, la prueba del viernes es solamente la parte teórica, nada más, hasta límites, nada más. Hasta ahí vamos a tomar la evaluación. ¿Estamos? ¿Algo más tal vez? ¿Listo? Bien, entonces nos estamos viendo el día de mañana y el día jueves. Cuídense, conversamos. Gracias, profe. Profe. Chao, hasta luego.